Ok. La nueva humanidad de verdad es la esperanza del mundo. La meta de Dios no es salvar a un individuo, es el reino de Dios. Y salvar a un individuo es solamente una pieza de esta pintura más grande que Dios tiene en cuanto a lo que Él quiere hacer en este mundo. Entonces yo no soy el fin de la obra de Cristo. Yo soy parte de la obra de Cristo. Pero luego Él quiere que yo esté ahí en una comunidad. Porque Él quiere ¿qué? Redimir a las comunidades, las familias y aún las sociedades. Y debe alcanzar más allá solamente que al individuo. Por eso tenemos la iglesia. Si no tenemos una teología del reino, nunca tendremos una teología fuerte de la iglesia. Porque con una teología individualista demasiado, no hay necesidad de una iglesia. El cristiano puede andar por sí mismo. Ya es el fin de todo, yo tengo mi salvación, yo voy en paz, así es. Pero no es la idea ni de Pablo, ni de Jesús. Por eso es un nuevo Adán, estamos juntos en el asunto, la nueva humanidad, estamos ahí juntos. Y Él está creando su reino a base de todas las personas. La iglesia pues no es opción para el cristiano, es parte central del plan de Dios. Si uno no quiere afiliarse con la iglesia, no tiene problema con la iglesia, tiene problema con Dios. Yo sé en mi vida, yo pasé 2 años sin estar en una iglesia, porque yo estuve en el movimiento de Jesús que se lanzó allá por el año 1970 en mi país, con pelo largo, todo eso. Nos reunimos en las playas, en cualquier sitio, pero no estuvimos ahí como parte de una iglesia. Pero Dios tocó mi corazón diciéndome, tú debes estar en una iglesia fija. Debes estar en una comunidad de fe. No solamente un ambulante pasando por allá, a veces con a veces con otro grupo y otro grupo y otro grupo, que yo debo pues invertir mi vida en una comunidad verdadera. Entonces, yo creo que pues es un llamamiento del Espíritu Santo que debe de ser así para un cristiano. No es decir que algunos no anden a veces fuera de la iglesia, pero el Espíritu va a hablarles que a largo plazo deben de estar entre el pueblo de Dios, porque así es la nueva humanidad. Es como una familia y debemos estar juntos en la familia. Ok. ¿Qué pues diremos? Y alguien por favor léenos de 1 a 4, capítulo 6. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera. Pero si tenemos muerte en pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos invitados solamente con él a la muerte, para el bautismo. Así que como Cristo resucitó a los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en Dios. ¿Y qué dice él? ¿Andaremos? Es del futuro, del pasado, del presente. Es una posibilidad, subjuntivo, ¿qué es? Ahí. ¿Por qué tengo yo ahí? Presente continuo. Ahí está, un subjuntivo. Así también nosotros en la vida nueva, al decirlo así, en la vida nueva comenzaremos a andar en el sentido de ahora, pero que con el bautismo comenzamos a andar en la vida nueva. Esta es la enseñanza en sí, es decir, la vida nueva no es algo solamente del futuro, ya comienza con el bautismo.
¿Qué es el significado del bautismo para Pablo? ¿Qué significa todo eso? Él lo explica un poco más y luego vamos a volver atrás. Si fuimos planteados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y entonces, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no servamos más al pecado. Porque Él ha muerto, ha sido justificado por pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, ¿qué es el bautismo? ¿Qué simboliza y por qué es importante? Porque Él usa el bautismo aquí. Y la práctica de la iglesia primitiva, ¿cómo fue? Para los judíos, ¿qué es? Purificación, no hay duda de purificación. Entonces, para los cristianos, ¿tiene aspecto de purificación? Sí. Sin duda, porque hay arrepentimiento antes de ser bautizado. Sí. Y este hecho de arrepentimiento es purificación. No hay duda, hay purificación. ¿Qué dice el Didaqué en cuanto al bautismo? ¿Han leído el Didaqué? No. Okay. El Didaqué dice que antes de ser bautizado, la persona quien va a ser bautizado debe ayunar por 2 días. Y quien va a hacer el bautismo debe ayunar por 2 días. Debe ser un tiempo de limpieza delante de Dios. Si otros van a ayudar, ellos también deben ayunar. No lo hacemos así muchas veces, ¿verdad? Claro, el Didaqué dice también que debemos bautizar ya 3 veces. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, como hacen los ortodoxos aún hoy día. Los católicos lo hacen así también, ¿verdad? Yo creo aquí, claro, con gotas, sino por inmersión. Pero es decir, aún al fin del primer siglo tenían un bautismo muy de acuerdo a Mateo 20, 28, 19, en nombre de la Trinidad. No es algo del 4º siglo, ya está en el 1er siglo. Por el otro lado, en el 2º siglo, tenemos un escrito que dice que el bautismo también incluye un exorcismo. Que toda la maldad sale de la persona con el bautismo. Es de la iglesia primitiva. Que ningún espíritu malo puede seguir allá al ser bautizado la persona. La iglesia primitiva pensaba eso. De veras. Ok. Entonces vemos varios acercamientos al significado del bautismo. Lo que vemos es que fue algo muy importante para ellos. Así, al entrar en la vida resucitada, dejando el pecado ahí atrás, y no hay problema, yo sé que todos entienden este símbolo de dejar los pecados allá, como en un río, mejor, es lo ideal según el Didaqué, pero ya va la vida vieja, ellos se levantan para vivir la vida resucitada, pero en este sentido ningún espíritu inmundo puede percibir en la vida de esta persona. Han de salir. Por el otro lado, ¿qué de la vida después de ser bautizado? Y Tertuliano dijo que hay pecados que no tienen perdón, o por lo menos una sola vez después de ser bautizado. De ahí sale la idea de pecados mortales. Algunos decían, se permite un pecado de estos. Otros decían, como Tertuliano, no. Al ser bautizado y cometer uno de estos pecados, adulterio, homicidio, cosas así, no hay perdón. Apostasía, no hay perdón. No es el lado nuestro, claro, pero por el otro lado demuestra que para ellos fue algo bien, bien serio.
Por eso Constantino, por ejemplo, esperó hasta estar en su cama casi al punto de morir, porque así no iba a cometer un pecado mortal antes de morir. Varios querían pasar su bautismo hasta casi al final. Hay un problema con esto. ¿Qué se hace si la persona muere en una manera inesperada? Ay, no, este es malísimo, porque varios pensaban no se puede ser salvo sin ser bautizado. No creemos tampoco. Pero por el otro lado, fue la creencia de varios en la iglesia primitiva. Entonces, por eso tenemos que en el punto de la muerte en la iglesia católica, ¿qué hace el sacerdote después de morir la persona? O un poco antes, idealmente un poco antes, de unción. Sí. Entonces se debe a este tipo de creencia. Por si acaso de que hubo pecado que la persona no confesó. Entonces hay perdón después del hecho, quizás. Sí. Este asunto del bautismo de niños y el bautismo por las personas, ¿hay alguna evidencia que la iglesia primitiva se bautizara a los niños? Niños no vemos, sino por ahí. Están ya al fin del tercer siglo, si recuerdo bien. Pero al surgir la idea de un pecado original, de estar ahí bajo el juicio de Dios con surge, pero no pasa al nivel popular, sino después de la legalización del cristianismo. Es decir, el cuarto siglo pasa a un nivel más amplio. Pero según lo que recuerdo, al fin del tercer siglo, algunos lo practican. Y es para prevenir que el pecado original haga daño al niño, que tenga salvación mientras tanto. Y idealmente, la confirmación pasando por las clases y todo, debe ser el momento de hacer la decisión propia la persona a la edad de que para la confirmación idealmente 12 años, fíjense, edad de contabilidad en algún sentido varía de persona a persona según nosotros, pero idealmente en este tiempo la persona debe hacer su propia decisión de seguir a Jesús. El problema es que se convirtió en un sistema sin tener este sentido de decisión personal. Decimos nosotros que la gracia de Dios cubra a los niños hasta que estén a la edad de contabilidad de ellos. Se cubre con la gracia de Dios. Es más como el sistema de los judíos sin circuncisión. Y claro, para las mujeres no fue asunto así, de todas maneras. Entonces, el bautismo casi se convierte en un reemplazo para la circuncisión, para los cristianos. Son parte, afiliados con el pueblo, pero tienen que hacer su decisión en el momento de confirmarse. Como yo dije, el problema es cuántos de verdad hacen esta decisión. Ellos son como yo, memorizan los credos de la iglesia, lo hice yo, la iglesia episcopal. Varios de ustedes seguramente lo hicieron también, memorizando estas cosas, pasando por varios asuntos de la historia de la iglesia, cosas así, aprendiendo muchas cosas. Pero lo que no ocurrió a mí fue la decisión personal de que yo voy a seguir a Jesucristo. No me ocurrió. Yo serví como ayudante al sacerdote, todo eso. Tomamos vino para la misa allá, que fue buenísimo, porque claro, al bendecir a vino, tuvimos que tomarlo todo. Yo ayudé al sacerdote lo más posible. Varios nos encontramos en problemas porque nuestros padres encontraron que estuvimos ahí tomando demasiado, diciendo, quizás más viene, échale más gente viene, yo oí algo, ya viene. No, varios estaban ahí en la cabineta, ahí sacando vino. No, pues
un juego, pero no tenía significado espiritual. Y me sentí vacío adentro. Este no es el cristianismo, no puede ser. Pero idealmente debe de haber servido. Entonces el bautismo para nosotros no es todo eso. Principalmente para nosotros es: morimos a un estilo de vida. El arrepentimiento debe estar ahí. Y al arrepentirnos, ahí con el bautismo simbolizamos que esta vida ya se fue. Soy ya perdonado de mis pecados. Soy lavado, limpio delante de Dios. Ya pasaron allá con el río, con el agua. Ahí dejé un estilo de vida. Me levanto para vivir la vida fiel a Jesucristo, siguiendo en pos de Él. Y entonces la vida resucitada. Ahí está. Es una confesión de parte de la persona. Sí, la persona. Ustedes tienen la práctica de pedir que la persona diga algo como su confesión. Sí. Lo hago yo siempre. Sí. Yo no quiero bautizar a nadie si ellos no quieren decir que Jesucristo es su Señor y Salvador. Que ellos han hecho este compromiso. Por el otro lado, es una confesión de parte de la iglesia. Porque la iglesia está diciendo, creemos que este es una decisión verdadera de parte de esta persona, y bautizamos a base de, pues, por lo menos lo que podemos como iglesia averiguar en cuanto a esta decisión. Pero es una decisión de parte de la iglesia también, de admitir a esta persona en la comunión entera de la iglesia. Este es un seguidor de Jesucristo. Tiene un arrepentimiento verdadero. La fórmula del bautismo ahí, pastor, dicen el nombre de Jesús, el nombre de o Mateo empieza. Los que bautizo yo siempre están en nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque no son judíos. No sé lo que yo haría con un judío. No sé, no he tenido este privilegio. Pero no son judíos, han ido en direcciones fuera de Dios. Entonces no hay duda, ellos están cambiando dioses. Entonces un bautismo en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre es bueno hacerlo así. Para un judío lo puede hacer así, no hay problema. Pero a mi parecer, según el texto, solamente uno quien ya tiene creencia en el Dios verdadero puede ser bautizado solamente en nombre de Jesús. Si ya tiene creencia en el Dios verdadero, pero ya ha llegado el momento de ver el cumplimiento de las promesas de Dios en Jesús, hay posibilidad de bautizarlos en nombre de Jesús. Pero no son muchos en los sitios donde he estado yo. Yo creo que lo más sabio es seguir la historia de la iglesia y bautizar en nombre Padre, Hijo, Espíritu Santo, con la gran comisión. Okay. Somos crucificados con Jesús. Entonces el pecado ha muerto y no hay pecado en nosotros, pues. ¿Es verdad? Y esta es la santificación entera ya. Al hacer su decisión de seguir a Jesús. Así funciona. Somos ya muertos en cuanto al pecado. Ya no podemos pecar como cristianos. Claro, la realidad dice que no es así. Pero son varios que opinan que el cristiano puede llegar a punto de ser perfecto delante de Dios, de no pecar más. Ojalá que sea menos y menos. Ojalá que sí. Pero por el otro lado, el pasaje no es una garantía de que no haya pecado dentro de nosotros. Primero de Juan lo dice en forma bien clara. Sí, decimos que no hemos pecado, que hay dos pasajes, o que no hay pecado dentro de nosotros. Somos mentirosos.
Entonces, no es el propósito de Pablo de decir este. Por el otro lado, hemos pasado de muerte a vida. Pero nos consideramos muertos al pecado, vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces no reina pues el pecado. No existe, no es lo que Él dice. No reina el pecado en vuestro cuerpo mortal. Primero de Juan dice, sí existe, pero no reina en vuestro cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en su voluntad. Ok, voy a dejarlo ahí. Me cuesta esta palabra. Entonces, ¿qué de la fidelidad? ¿Qué dice 13? Fidelidad es algo esencial para el cristiano. Si no vamos a presentar nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, este implica ir por el otro lado, evitar el pecado hasta lo máximo en nuestra vida, implica fidelidad a Jesús. Entonces, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumento no de pecado, sino de justicia. Entonces, esta es la tarea nuestra. ¿Pues pregunta? Sí, disculpa que le voy a hacer la pregunta. ¿Qué connotación tiene en el griego ese término concupiscencia? Verdaderamente, ¿qué connotación tiene? En el verso 13. 12. Sí. Esta es una palabra fácil en el griego, sí. Deseos. Sí, deseos. Se traduce deseos, yo creo, en otros sitios. ¿Sabes? En la 95 Sí. Y ahí en Santiago tenemos traducido como deseos, yo creo. Sí. No usen esta palabra mucho en la calle, ¿verdad? La última vez de ir a la tienda no utilizaron esta palabra. Y mi hermano, ¿cómo son sus concupiscencias? No. Es como yo digo, muchas palabras bíblicas no utilizamos en la vida diaria. Como sería ir al mercado y ver a otro en la fila, o no en la fila larga, decir, ¿sabe qué? Yo creo que hay un demonio sobre su hombro. No, por lo menos ellos saben, para no estar al lado suyo. Pero no da buen resultado. Lo entendí. Pensé en hacerlo una vez, no lo hice. Mi esposa estuvo conmigo. Entonces ella dijo, no lo vas a hacer. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerto, sea de la obediencia para justicia. Entonces, si uno es dado a amar a pecar, tiene un problema en decir que es cristiano, ¿verdad? Él no está hablando de fallar en algunas ocasiones. Pero si uno tiene el deseo de seguir en un rumbo de pecado, ¿puede decir que en verdad está siguiendo a Jesús? ¿No es una prueba bien clara? Si la persona dice, yo soy ya cristiano y quiere seguir viviendo en un matrimonio ilícito, ¿qué decimos? Sí. Debe mostrar evidencia de un cambio, sí, de un cambio. Claro, yo sé que a veces hay matrimonios de hecho. Yo sé que según la ley a veces es muy difícil de hacer un cambio en el estado legal. Yo entiendo todo eso, hay divorcios, cosas así. Pero por el otro lado, si uno está
viviendo en una situación que puede arreglar y no quiere arreglar la situación, hay algo malo marchando en esto. En Colombia fue casi imposible durante nuestro tiempo, durante los 80s, de recibir un divorcio. Fue casi imposible. Entonces el abandono fue algo muy común. Tuvimos personas viviendo juntos a veces 20 años. No podían casarse legalmente. Tuvimos matrimonios de hecho, los declaramos como matrimonio de hecho en la iglesia. Los tratamos como un matrimonio, una pareja. No estoy hablando de esto. Pero si ellos pueden arreglar la situación, lo deben de hacer. Una pareja vino a la iglesia nuestra hace 2-3 meses, no, fue en julio. Sí, 3 meses más o menos. No se habían casado. Tenían ya 3-4 niños. Entonces al venir 1 o 2 veces, la próxima vez vinieron y dijeron, pastor, queremos contarle algo. Hemos sentido una convicción del Espíritu Santo en nuestra vida y esta semana nos casamos porque queríamos poner las cosas en forma correcta delante de Dios. En nuestro país no hubo ningún impedimento para que ellos se casen. Y entonces, debido al Espíritu de Dios, ellos no podían seguir andando en pecado así. Se habían entregado recientemente sus vidas a Jesucristo. Él no los iba a permitir seguir sin sentirse mal por no arreglar el asunto. Entonces, debemos obedecer. Es la fidelidad. Hacer una pregunta. Hay un concepto en estos días que se le habla mucho, que es el concepto de posmodernidad. Y hay algo que está pasando, bueno, me ha tocado varios casos aquí en nuestro país. Incluso cristianos, que cuando uno le habla de este tema, ¿no?, de que deben de formalizar su matrimonio, personas que ya vienen del mundo, por ejemplo, sin haber legalizado su matrimonio, y ellos pasan tiempo en el Evangelio, pero con esa situación no se bautizan, no hacen nada. Llega un momento que ya yo vi a 2 personas que me han preguntado, ¿cuándo? En la Biblia, en los tiempos de Israel, había un juzgado, había algo para legalizar un matrimonio, aquí le damos registro civil. Entonces, quisiera preguntarle, ¿desde qué punto de vista se vería formalizado legalmente una boda civil? Lo deben formalizar delante de Dios. Si lo hacen en forma legal, quizás es otro asunto. Pero delante de Dios lo deben de arreglar. Porque la mujer merece un compromiso firme del hombre. Porque si tiene niños, ella va a encargarse con todo eso. Y ella merece tener una fundación firme en su vida. Si el hombre y la mujer deciden no lo podemos hacer en forma legal, de todas maneras deben tener un matrimonio sagrado y hacer estas promesas el uno al otro para que haya un matrimonio, llamada quizás legalmente de hecho, pero un matrimonio para que ellos no salgan con nadie más, que hagan estas promesas de apoyar el uno al otro para toda su vida hasta que la muerte los divide. Deben tener este tipo de compromiso. Que sea algo legal, quizás es otro asunto. Debe de ser legal si es posible, solamente para obedecer a las autoridades civiles. Pero si no es posible, hay opciones y hay casos en varias partes del mundo donde los cristianos tienen que hacerlo en forma cristiana delante de Dios, pero no en forma legal. Pero el compromiso debe ser igual. Sí. Pero, no sé, los países de afuera, los pastores tienen otra autoridad, se les reconoce otra autoridad ante la ley. Sí. En nuestra nación no es así. Sí. Por ejemplo, el título de reverendo, nosotros sabemos que en su nación es una personalidad. Sin embargo, aquí no se nos reconoce. Ni tenemos tampoco carácter jurídico como tal. Eso es. Y entonces, en la mayoría del mundo es así.
tiene que ir al registro civil. Eso es, exactamente. Obviamente, para legalizarlo delante de la ley de los hombres y después delante de la ley. Fue exactamente así en Colombia también. Por eso tuvimos matrimonio de hecho, pero con un culto en la iglesia a veces. Pero fue un matrimonio de hecho, confirmado por la iglesia, con las promesas todo hechos, para que sea un matrimonio que duraba, pero sin tener el registro civil, porque no iba a ser factible, por cualquier razón, sea lo que sea. Aquí en nuestro país el derecho tiene como base el derecho civil romano. Y cuando vamos al derecho civil romano, había tres formas de matrimonio. Estaba el de la nobleza, de la clase media y de la clase baja. Y tenían sus pasos. Sí. El único que no tenía un documento oficial, pero tenían que reunir testigos y miembros de la familia era de la clase baja. Pero la mujer tenía un documento que tenía que ir entre noches. Y el de la clase media tenía también su documentación. Es decir, que si hay documentación que nos para nosotros como iglesia para poder exigir a una pareja que legalmente formalice un matrimonio. Sí, aún en el Nuevo Testamento debemos darnos cuenta, los judíos tenían algún poder civil, porque allá en Israel, porque en Israel el judaísmo era la religión oficial, afiliado con el gobierno. Entonces por eso Jesús habla en la manera que él habla cuanto al divorcio y todo, porque hay un contexto específico. Pero por el otro lado, fuera de allá, los cristianos no tenían derecho de tener una boda cristiana legal, una boda religiosa, pero la boda legal, el matrimonio legal, fue algo hecho por el Estado, siempre. Es así en la mayoría del mundo. Tenemos una excepción en nuestro país, porque los pastores aún tienen poder civil para hacer el matrimonio. Pero es la excepción. No fue así en Colombia, ni Costa Rica tampoco, ni Venezuela, ninguno de estos países donde he vivido. No, también alguien me dijo eso, no hay evidencia bíblica de que el matrimonio fuera algo normal, pero nada más, aparte de no decir ahorita la ceremonia, pero también el hecho de que se hablaba una carta de divorcio, habla de carácter oficial del matrimonio. No, yo creo que hay algo hecho en forma oficial, si es por el gobierno o no, claro, hay discusiones. Pero por el otro lado, de que haya un convenio público frente a los demás, algo que conlleva peso en la vida de las personas, deben de tener algo así. Claro que el problema, quizás no aquí, pero en muchas partes del mundo, es que ¿cómo vamos a tener a los hombres como responsables en la familia? Y en muchos casos el hombre puede andar con esta mujer, se encuentran embarazadas, tienen sus niños, pero no hay padre ahí para cuidar a los niños. Y la raza humana no puede sobrevivir con un esquema así. Dios lo sabía desde el principio, por eso Él dio el matrimonio desde el principio. Porque la raza humana requiere un hogar fijo, estable, para el crecimiento de los niños. Es algo esencial para el desarrollo nuestro. Llevamos nosotros tanto tiempo antes de ser maduros. Entonces tenemos la necesidad de una fundación muy estable para la familia. Este es el papel del matrimonio. En la sabiduría de Dios, Él lo sabía. Si andamos por cualquier lado, tendremos la próxima generación, como está ocurriendo en mi país, de niños, muchachos que no saben qué implica ser un hombre. Muchachas que no saben qué implica ser una mujer, porque no han tenido una fundación estable para aprender qué implica que uno sea hombre o que una sea mujer. ¿Qué implica requerimos nosotros esta fundación? Si no vamos a ser pues tan egoísticos como para cuidar a nosotros mismos solamente, debemos darnos cuenta de esto y invertir en la próxima generación.
en los niños nuestros. Es algo básico para la vida cristiana, que no podemos desviarnos debido a nuestros propios deseos. Tenemos responsabilidades, somos hombres, estas responsabilidades vamos a cumplir. Este es el significado de ser un hombre. Somos responsables. Lo vemos en Jesucristo. Y Él toma la responsabilidad para guiarnos, aún para morir por nuestro pecado, hacer todo lo posible para cumplir con su responsabilidad como Cordero de Dios. Y tenemos nosotros esta carga también. En este sentido, no podemos ser esclavos al pecado, somos librados del pecado, pero para ser siervos a la justicia, personas de responsabilidad delante de Dios, personas buscando la imagen de Dios en nuestra vida, para que seamos aún más y más las personas que el mundo necesita, que Dios creó que seamos. Este es pues lo que Pablo quiere enfocar aquí con la nueva humanidad. Ok. Pero tenemos esta debilidad porque cuando erais esclavos del pecado, ¿qué? Esclavos del pecado, ¿qué piensan en cuanto a la justicia? Las buenas relaciones, ¿qué piensan? No ponen ningún enfoque sobre ¿verdad? Y el mundo se encuentra como esclavos al pecado. No saben cómo salir del asunto. Ahí están. Y pecado crea otro pecado. Siguen en este rumbo, dañándose a sí mismos, dañando a los demás. Y son esclavos totalmente a Y entonces, así funciona. No piensan en ser en la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si no tenemos la ley como gentiles, ¿por qué debemos comportarnos de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque Él nos ha librado del pecado. Somos parte de esta nueva humanidad en Adán. Somos librados para vivir fiel a Dios, no para volver a ser más esclavos al pecado. Y somos esclavos en algún sentido a hacer la bondad, la voluntad de Dios, esclavos a Jesucristo. ¿Cómo se siente al no hacer las cosas en forma correcta delante de Dios? ¿Cómo se siente? Malísimo. Es un sentido tan feo en la vida. Uno pierde la posibilidad de dormir, se despierta en la medianoche porque uno sabe algo anda mal en mi vida. Somos esclavos a Jesucristo ahora. Nos sentimos mal al no andar bien con Él. Y de ahí Él comienza con el capítulo 7. Vamos a tomar unos minutos de receso, 10 minutos quizás. De ahí vamos a volver.